Una vez tenemos claro la política pública articulada con nuestro contexto institucional, entonces debemos tener en cuenta lo siguiente. Resulta que cada establecimiento educativo, dependiendo a la comuna que pertenece, la comunidad que forma, la región donde está ubicada, cada institución educativa tiene un contexto particular y debe obedecer a ese contexto. Dentro de ese contexto, el Ministerio de Educación convirtió a Yumbo en una entidad territorial certificada porque cumplía con el requisito de que, según el censo municipal de entonces, superaba los 100.000 habitantes que debe tener un municipio para convertirse en una entidad territorial certificada en educación. ¿Eso qué significa? De que Yumbo como tal no pertenece al departamento del Valle del Cauca en términos de políticas educativas, de que Yumbo como tal es un municipio totalmente autónomo que tiene un contacto directo con el Ministerio de Educación y que hace parte, digamos, de todo el escenario nacional y que su autonomía le permite regular, controlar, administrar, vigilar y hacer que la calidad de la educación gire en torno a políticas propias desde una Secretaría de Educación que, para poderse constituir como Secretaría de Educación, tuvo que implementar los 14 macroprocesos a los que refiere el componente de modernización de la educación en Colombia. Esos 14 macroprocesos, que están enumerados en unas letras alfabéticas, implica de que las áreas de gestión que constituyen la Secretaría de Educación, la idea es que en este proyecto se logre articular todos los proyectos educativos tengan una secuencia a través de las áreas de gestión. Por eso vamos a pasar de 4 áreas de gestión de la guía 34 a 7 áreas de gestión, en las cuales esas 7 áreas de gestión nosotros las vamos a ordenar con base estratégicamente a lo que la Secretaría de Educación propone en sus macroprocesos para la certificación. Y eso permitiría entonces que el contexto municipal en relación con lo que sería el proyecto educativo nos llevaría al otro contexto. ¿Cuál es el otro contexto? El mapeo de la comunidad, la caracterización institucional, la comunidad que atendemos, si atendemos comunidad étnica, si atendemos comunidad en estado de discapacidad, si atendemos comunidad, toda la comunidad que tiene que ver con los estudiantes, si tenemos una oferta de primera infancia, si tenemos una oferta de educación terciaria, es decir, dependiendo de todo esto, si tenemos educación por ciclos lectivos especiales integrados o si tenemos implementados los programas de flexibilización curricular del Ministerio, cualquier caracterización de estas, pues obviamente hará que la combinación del contexto institucional, de la entidad territorial certificada, de la política pública educativa, dé como resultado un proyecto educativo en el cual nosotros podríamos observar que se está cumpliendo la ruta del mejoramiento continuo. Entonces, la ruta del mejoramiento continuo tiene que ver con esto, con la articulación de todos estos elementos, lineamientos y componentes que, entre otras cosas, esto no es nuevo. Entre otras cosas, desde el año 2008 el Ministerio de Educación con la guía 34 nos da estas directrices, nos da estas disposiciones, nos dice, por ejemplo, que un proyecto educativo institucional debe ser resignificado mínimo a 3 años, es decir, yo debo hacer un proyecto educativo institucional, una misión, una visión determinada mínimo por 3 años. Son cosas que la misma guía 34 nos dice. Además nos dice que tenemos la competencia de poder modificar el cambio y la inclusión de nuevas gestiones, el cambio de componentes de una gestión para otra, el traslado de un proceso para una gestión u otra, o la creación de las nuevas gestiones que son requeridas de acuerdo a estos contextos. Entonces, como explicaba en las cualificaciones de formación que hicimos con las 4 instituciones adscritas a este proyecto, les explicaba a los maestros y rectores, les indicaba de que cada proyecto educativo institucional, en medio de su autonomía, tiene una regulación. Es decir, no es que yo en mi PEI puedo colocar lo que yo quiera y como quiera, no. No es así. ¿Por qué? Porque tenemos una política pública por cumplir, porque el plan decenal tiene unas metas por cumplir, porque el Ministerio de Educación evalúa también unos resultados a través de esos procesos. Entonces allí viene el componente de cómo esta política se articula desde el inicio hasta el final de la constitución del proyecto, y tener el proyecto sería tener la estructura. Pero una vez yo tengo la estructura, viene
lo que el Ministerio de Educación ha llamado en sí la ruta del mejoramiento. Esto ya es gran parte de la ruta, pero realmente la ruta inicia cuando hablamos de la autoevaluación institucional.